mi persona estará en Guayaquil con mi familia. Lo más seguro de venir mi señora madre es que pueda venir con mi amada, la apóstol Marbelis. Amén. Mayormente salimos en familia, pero digamos que ya ha llegado un tiempo en el que decidimos parar un poco, los niños creciendo, el colegio, todo eso, porque el ministro de Dios es sumamente importante, tener un ministerio de familia, en familia, todos involucrados de alguna manera. Amén. Entonces mayormente va a llegar el momento en que usted nos va a ver aún más de lo que normalmente lo hacemos. Hemos parado incluso las transmisiones por las redes, las vamos a retomar, y vamos a tocar temas exclusivos, temas importantes que vamos a estar transmitiendo en el nombre del Señor y para que usted pueda estar conectado. Algo muy importante, hermano, cada vez cuando leemos la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador, nos damos cuenta que el propósito del enemigo era ¿qué? Robar la palabra que se había sembrado. Cada vez que se activa una palabra de reino, el enemigo no se interesa por otra cosa que no sea la palabra de reino. La gente puede escuchar palabras religiosas, puede escuchar palabras dogmáticas, puede escuchar paradigmas religiosos, barreras que el hombre se ha encargado de crear, pero allí usted no va a ver ningún poder antagónico activado para tratar de hacerlo sucumbir y debilitarle en la fe. Cuando se activa el poder antagónico para tratar de desarraigar lo que Dios sembró, cuando es una palabra de reino, la que usted escuchó. Cuando es una palabra de reino, las orejas, las tinieblas están a las expectativas, viendo, esperando, ahora qué vamos a hacer, si esta persona logra descubrir quién es, logra darse cuenta para qué nació, logra darse cuenta que lo que ha creído no es verdad, es decir, se siembra esa inquietud en las tinieblas, y entonces cuando el enemigo a través de algo trata de hacerte sucumbir. Pero ¿cuál es la clave? A través de las herramientas que Dios nos entrega, seguir creciendo. Esto es algo del día a día, es algo continuo. Y esta iglesia, escuche bien, hermana Gladys, esta iglesia está destinada a no ser parte del común denominador, sino ser una iglesia atrevida, fluyendo en el espíritu, fluyendo en lo sobrenatural. Esto que estamos viendo actualmente, muchos pastoras usted los puede invitar y no van a venir, y se les pasa el tiempo porque número uno se preocupan por esto, lo otro, y esto, y que si no es un hotel, y que si no es aquello. Yo me he sentido honrado, acá yo he sido bendecido, lo digo con toda honestidad, pero hay gente cuya situación es otra y no van a venir. Pero cuando esto esté edificado, que el techo esté más alto, las paredes, la oficina, los dormitorios y todo este tipo de cosas, van a llamarle, le van a decir, oye, ¿por qué no me invitas? Que yo quiero estar. ¿Ah? Oye, yo veo que pones a predicar a Samuel allí, ¿y por qué no me invitas a mí? ¿Ah? Que Roxana está allí también, siendo usada por Dios. ¿Cuánto cree? Créalo, Roxana, usted también es llamada a ministrar en este lugar. ¿Ah? Que la hermana Gladys se la pasa echando fuera al diablo. ¿Ah? ¿Ah? Y que el hermano Rolando se la pasa enseñando. ¿Qué nivel de enseñanza tiene el hermano Rolando? ¿Ah? Y van a querer ocupar los puestos que ustedes estén ocupando. ¿Ah? Pero es muy fácil desear, anhelar, visitar un lugar cuando ya las cosas están avanzadas, pero cuando se está en pininos, en pañales, y cuando la obra requiere y se necesita ayuda, cuán difícil es. Cuán difícil es. Es tremendo. Por eso yo le digo al profeta, al salmista, le digo, mira, Dios a ti te encomendó algo junto a tu familia. Allá tú si obedeces o no obedeces. Pero si hay algo que Dios trabaja es por la unicidad, la unidad
unión en familia, ministerial. Dios no divide. Amén. Dios no divide. Y cuando un bebé está en pañales, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? El apoyo de sus padres. Y ese apoyo, en el nombre de Dios, pastora, Dios se va a seguir glorificando en el nombre del Señor. Y bueno, aprovecho la oportunidad de saludar a los ministros, a los amigos que nos observan a través de las redes sociales. Y yo quiero que nos vayamos a Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Póngase de pie, dígale a la persona que tiene a su lado: estoy contento. Porque me vas a pagar en lo que termine el servicio. Ajá, ahí ya se la cambié, ¿no? Ya se la cambié. Y dice así en el nombre del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Qué bueno es el Señor. Hoy me levanté con esta inquietud. Ya llevo tiempo escuchando de esta historia. No le voy a narrar la historia, sino que voy a tratar de ser reflexivo, de que podamos sacar una parte muy poderosa de allí, que le sirva a usted y que me sirva a mí. Amén. Usted conoce, parafraseando y obligatoriamente contextualizando, la historia de David, la historia del pueblo de Israel. Israel tenía un gobierno teocrático, es decir, era un gobierno que dependía, el pueblo de Israel dependía directamente de Dios. Israel no tenía gobernante sobre él. Israel tenía el privilegio más amplio, más poderoso, que era ser gobernado a través del profeta Samuel. Dios direccionaba a través del profeta, pero no había rey, no había hombre que sustituyera la autoridad divina. Todos estos hombres, en especial el profeta, estaba sujeto a la autoridad divina, y lo que Dios direccionase a hacer se hacía, se implementaba. Pero ¿qué sucede? Un día ellos deciden, el pueblo se queja, porque hay algo muy importante. A veces hay inquietudes y situaciones en la vida de los seres humanos, y el pueblo se empezó a sentir inquieto, empezó a mirar afuera, empezó a hacer comparaciones, empezó a distinguir una forma en la que ellos estaban siendo administrados, gobernados, direccionados, y la forma en que las demás naciones lo estaban siendo. Y ellos decidieron en su corazón y pidieron e hicieron la petición de que sobre ellos debía haber un rey, sobre ellos debería haber alguien que se sentase en el trono y pudiese gobernar los bienes del pueblo, de la nación, pero también pudiese ser juez, pudiese determinar las leyes, pudiese determinar sentencia. Y esta queja llega ante la presencia de Dios. Samuel, quebrantado porque sabía lo que se venía, lo que se avecinaba, sabía lo que se estaba acercando para esta nación, sabía lo que se aproximaba para ellos, termina de una manera contristada obedeciendo la voz de Dios. Ya que estos han pedido rey, les daré rey. Y es cuando el Señor, de una forma humanamente fortuita, termina activando la unción de rey sobre la vida de Saúl. Usted conoce, usted sabe que Saúl, al padre se le pierde unas asnas, y en búsqueda de las asnas y todo esto,
termina llegando a donde estaba el profeta. Pero el profeta había escuchado la voz de Dios, no necesitó de una situación de la vida, sino que directamente escuchó la voz de Dios y le dijo: anda a tal lugar, yo quiero que unjas a tal persona, esta persona va a llegar en esta situación, se le habrá extraviado, le dirás que está en tal sitio, pero aprovecharás de ungírmelo, porque es al que el pueblo ha escogido, es el que escogeré por cuanto el pueblo lo ha pedido. Entonces termina cumpliéndose esta asignación. Saúl es ungido como rey y Saúl empieza a gobernar. Tenía el porte físico, tenía la capacidad humana para administrar, para representar al pueblo de Israel. El pueblo gozoso se sintió representado, se sintió atraído y se sintió coberturado con un rey sentado en su trono, y que ellos llamasen rey de Israel. Que vemos que Dios le advirtió a Saúl al momento de ser ungido lo que tendría que hacer y la manera como él tenía que direccionarse, que tenía que obedecerlo en todo, y que todo lo que él le dijese que hiciera, simplemente obedeciera. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros tratamos de ser más buenos que Dios, tratamos de hacer cosas que Dios no nos ha pedido hacer, hacemos lo contrario incluso a lo que Dios nos pide. Y en el caso de Saúl vemos que el Señor, de una manera rara, extraña para la mente humana, manda a desarraigar a una población que era considerada enemiga de Dios, enemiga del pueblo de Israel. Todo enemigo del pueblo de Dios se constituye enemigo de Dios. ¿Me está siguiendo? El que se levanta contra el hombre y la mujer de Dios automáticamente se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué vemos? Que el pueblo, Saúl sale a la batalla. Dios le dice: no dejes nada, no tomes nada, no agarres nada, y que todos sean exterminados. Esto tiene una explicación en la mente racional. No es concebible que Dios mande a desarraigar hasta los niños de pecho. En la mente común no es concebible, y claro, es lógico, humanamente es lógico pensar como, si Dios es amor, manda a asesinar, a exterminar, a desarraigar a esta raza, a esta genealogía. Su explicación tiene su respuesta en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6. Allí está la respuesta. No le voy a dar detalles ahorita mismo porque no estamos en una enseñanza. ¿Y qué sucede? Vemos que por este motivo Dios termina determinando, entregando tal orden. ¿Y qué sucede? Que Saúl no obedece y termina dejando con vida al rey, y termina apropiándose de algunas cosas, desobedeciendo. ¿Qué tan mal pudiera Dios tomar esto cuando dejó con vida a una persona y dejó esto y no hizo esto? Todo lo demás lo hizo. No obedeció en algo pequeñito. Además, no quiso que se perdieran algunas cosas que podían ser aprovechables. ¿Qué pasa? Que hay cosas que son dedicadas para Dios y hay cosas que son dedicadas para el ocultismo. Y en el caso de este pueblo, estas cosas habían sido dedicadas y consagradas para un tipo de situación diferente a lo que experimentaba el pueblo de Israel. Pero no vamos a dar detalles. ¿Qué sucede? Vemos que desde entonces el Espíritu de Dios se va de la vida de Saúl. Vemos que Dios empieza a confrontar a Saúl, y progresivamente Saúl empieza a sentir la ausencia, sobre todo cuando vemos una experiencia en la que Dios levanta al profeta Samuel y le dice: anda a casa de Isaí, yo quiero que tú me unjas al que yo escogeré, al que yo conozco, al que yo quiero. En aquel momento el pueblo eligió de una manera, a su manera, a una persona con las características que los asemejaba a ellos. Saúl representaba la dirección humana. Saúl representaba el clamor del pueblo. Saúl representaba las decisiones lógicas, las decisiones razonables. Saúl representaba lo que para hoy se podría llamar el dogmatismo religioso.
Saúl representaba lo que la gente quería oír, lo que la gente quería escuchar. Saúl representaba el tipo de mensaje común y corriente en la que la gente de pronto se conforme con seguir la corriente que ha escuchado durante décadas y décadas y décadas y cientos de años atrás. Pero ahora Dios estaba interviniendo, estaba diciendo: a este lo desecho, y ahora tú me vas a ungir al que yo voy a escoger, al que yo voy a elegir, yo lo voy a elegir. Ahora, cuando vemos que Samuel se viene a casa de Isaí, estos se sorprenden. Los hermanos de David tenían los rasgos físicos, tenían la capacidad física para poder sentarse en el trono, pero había algo similar a lo que tenían Saúl. Pues Saúl era alto, era alguien de buen parecer, era alguien representativo para la guerra, alguien al que se le podía temer humanamente. Lamentablemente, nosotros muchas veces nos fijamos en situaciones externas, nos fijamos en situaciones que tienen que ver si tiene o no tiene, si hay o no hay. Mucha gente piensa que el hombre de Dios es respaldado únicamente cuando de pronto tiene una cuenta bancaria sumamente extrema, maravillosa, portentosa, asombrosa. Pero déjame decirte que muchas veces ciertamente Dios se va a glorificar en finanzas, como muchas veces lo ha hecho en la vida de muchos hombres de Dios. Pero Dios puede levantar a los Ezequías, Dios puede levantar a hombres y mujeres que, aunque estén en situaciones limitadas, no hacen otra cosa que obedecer verdaderamente al llamado, a la voz del que los llamó. Y acá es donde yo digo: mejor es un bocado de pan en obediencia, y esto lo dice la palabra en Proverbios, que de manjares deliciosos donde no está Dios. ¿Y qué vemos? Vemos que mucha gente se rige por este tipo de cosas, y es muy fácil, mas Dios no mira la apariencia. Samuel fue confrontado por la voz de Dios, donde le dice: mira, yo no miro lo que mira el hombre, yo no miro lo que tú estás viendo, yo no miro en lo que tú te fijas, yo no miro en lo que tú estás ahora mismo enfocado, yo miro el corazón. Y resulta ser que la misma palabra nos narra posteriormente que David tenía el corazón semejante al corazón de Dios. Y vamos a ver algo por qué. En el original tiene que ver que David, la palabra semejante al corazón de Dios, tiene que ver en su raíz etimológica, en su significado, tiene que ver que David trataba de pensar lo que Dios pensaba. Trataba de hacer lo que Dios quería. Es decir, David era del tipo de persona que, aunque cometiera un error, él trataba de ubicarse: si estoy en esta situación, ¿de qué es lo que Dios esperaría? ¿De qué manera yo podría honrar a Dios? ¿De qué manera yo podría rectificar esto? Yo podría alinearme, yo podría corresponder, alegrar el corazón de Dios. Si tengo que hacer algo, lo hago. Usted lo va a ver más adelante reflejado cuando aquel hombre, David, ya siendo rey, pasando, pero ya voy a volver, vemos que David quería ofrecer a Dios sacrificio, y viene este hombre y le dice: mira, toma lo que tú quieras para que lo ofrezcas al Dios de Israel. Y David dijo: no voy a obedecer a Dios sacrificio que a mí no me cueste nada. Está hablando de una persona que conocía el corazón de Dios, que sabía lo que Dios esperaba de él, que sabía de qué manera Dios podía disfrutar una ofrenda, podía complacerse en una ofrenda, podía complacerse en algo. Ese era David, y por eso es elegido. Y vemos que David es ungido como rey, sigue pastoreando sus ovejas. Las experiencias más tremendas que David había tenido era allí a nivel del campo, a nivel de lo rural. Allí era su experiencia. Y un día sucede que el pueblo de Israel estaba siendo avergonzado públicamente, y el propio rey que tenía que defender a la nación estaba con las piernas que le temblaban. ¿Por qué? Porque tú
puedes tener los años que sea ocupando un puesto, pero si el Espíritu de Dios no está contigo, de nada te sirve haber sido usado. No importa lo del ayer ya pasó. Lo que importa es lo que hoy está pasando, en qué condición estoy hoy, qué es lo que está pasando con mi presente, hacia dónde voy. Eso es lo que pasa. Mucha gente se enfoca en el pasado y se hacen prisioneros del pasado. Ciertamente Saúl había ganado otras batallas. Ciertamente Saúl en otros momentos había representado a Israel, había defendido a Israel. La pregunta es, ¿por qué ahora no la defiende? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Qué es lo que pasa con él ahora? ¿Qué es lo que pasa con él hoy? Acá es donde entramos con los hermanos Abba. Me acuerdo cuando yo oraba, cuando yo cantaba, cuando yo predicaba, cuando yo ayunaba, cuando yo vigilaba, cuando yo evangelizaba, cuando yo ganaba, cuando yo esto, y terminan siendo Abba. El tema es en el hoy. Ciertamente Saúl fue usado por Dios. Ciertamente Saúl defendió al pueblo en diferentes ocasiones. Pero ¿por qué no lo hace en este momento? El pueblo estaba siendo amedrentado, estaba siendo humillado. El pueblo estaba pasando una de las situaciones más extremas. Y David llega, el jovencito David, se cree tenía 17 años. Cuando ve esta situación, usted conoce la historia, termina venciendo al gigante, se difama, se empieza a vociferar la fama de David por todo el pueblo. Y Saúl no le queda otra que llenarse de celos. A Saúl no le queda otra que preocuparse. ¿Qué pasa? De verdad veo que Dios lo respalda. Y además las chicas, las jóvenes, las mujeres del pueblo empiezan a cantar y a decir: Saúl mató a miles y David a 10 miles. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí el rey soy yo. Lo que hace falta es que lo sienten a él en el trono. A quien tienen que rendirle pleitesía es a mí. Oye, cabezón, ¿es que acaso no te has dado cuenta que tú habías perdido la batalla? ¿No te habías dado cuenta que tú ya no ibas a hacer nada para liberar al pueblo del oprobio, de la deshonra pública? Y que Dios envía a este chibolo, a este pibe, a este chamo, precisamente porque Dios no iba a permitir que su pueblo pasase tal situación teniendo un ungido en casa. Cuando hay un ungido en casa, hay esperanza. Cuando hay ungidos en casa, está la gloria de Dios. Cuando hay ungidos en casa, hay respuesta. Cuando hay ungidos en casa, puedes vivir lo que sea, puedes esperar lo que sea, pero nunca que Dios no te respalde, porque cuando hay ungido en casa, está el respaldo de Dios, está la voz de Dios. Vale un poquito porque está la voz de Dios. Aleluya. Y eso es lo importante, que los ungimientos procedan del cielo, que las unciones procedan de lo alto, que los llamados sean sellados por el verdadero, por Dios, no por el hombre. Mi preocupación no es que hayan tantos pastores a nivel mundial pastoreando. Mi preocupación es que los que fueron llamados sean formados, capacitados, entrenados y puedan poner en práctica el destino profético, aquello para lo que nacieron. Mi preocupación no es que si se predica o no se predica. Mi preocupación es qué es lo que se predica, qué es el mensaje que estoy llevando, cuál es el mensaje que estoy enseñando, que estoy impartiendo, no solo de boca, sino con mis acciones. ¿Qué creo de la familia? ¿Cómo me ven mis hijos? ¿Cómo me ve mi pareja? ¿Cómo me ve mi familia? ¿Qué es lo que cree de mí? ¿Qué es lo que yo creo de ellos? ¿He perdonado? ¿He abrazado? ¿O soy de los que condeno y mato a mi familia y después voy a abrazar a los de afuera? ¿Me está siguiendo? Eso se llama hipocresía. Soy de los que les doy oportunidad a los de afuera y adentro en casa vivo martirizando y matando a mi descendencia. No tiene sentido. Estamos hablando de una hipocresía bíblica. No tiene sentido. Tengo yo que fijarme en eso. Mi preocupación no es que tú ores.
Mi preocupación es cuál es la esencia, el propósito de esa oración. Porque hay gente que lo que hace es quejarse en la oración, no ora, lo que hace es quejarse. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Lo otro, que el hermano, que la hermana, que por aquí. No, tú te estás quejando. No confundas la oración con algo que no es. La oración no es eso. La oración es que tú te puedas deleitar, que tú puedas dialogar, que tú puedas disfrutar, que tú puedas escuchar, dialogar con aquel que estás hablando. Hay gente que lo único que hace es pedir. Eso se llama petición, clamor. Pero lo que Dios espera de nosotros es que podamos entender su lenguaje y caminar en obediencia, poder ponerlo en práctica. Hay gente que tiene años que no escucha la voz de Dios. Está escuchando la voz de aquellos profetas que llevaron a Acac a la muerte, a que les quitaran la cabeza. Están escuchando la voz de falsos profetas. Están escuchando la voz de falsos apóstoles. Están escuchando la voz de falsos maestros. Están escuchando la voz de mal direccionada. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás ha decidido Dios que así suceda por cuanto no fueron obedientes. Hay de aquellos que se jactan creyendo que están haciendo la obra de Dios, pero andan en rebeldía, andan siguiendo sus propias pasiones, andan en desorden, andan en pos de su ego, de su egoísmo. Andan martirizando, enseñando como no es. Hay de aquellos, porque un día vamos a estar en el trono de Dios, dando cuenta tanto de lo que pensé, como lo que hablé, como lo que hice. Entonces vemos que Saúl había sido desechado. Este se levanta en celo, y es cuando establece una guerra, una persecución. Se maquina la fórmula cómo puede destruir a David. Dice, mira, si yo envío a David para acá, si yo lo envío para allá, si le digo que enfrente a los filisteos, ese no va a poder. Pero cuando el enemigo maquina algo contra ti, cuando el enemigo ve una derrota alrededor de ti, resulta ser que en Dios está garantizada la victoria. No hay hombre ni mujer que pelee una batalla cuya batalla no haya sido ganada desde antes de la fundación del mundo. ¿Me está siguiendo? Es decir, las bendiciones en Dios son determinadas desde antes. Por eso no podemos perder el norte. Por eso no podemos perder la dirección. Y David salía ileso hasta que se intensifica la persecución. Y David termina llegando a la cueva de Adullam. David llega a la cueva de Adullam. Y en la cueva de Adullam encontramos que la palabra Adullam tiene que ver con reposo. David necesitaba un reposo. David necesitaba un reposo. Porque no es fácil dormir con el adversario. No es fácil vivir con los falsos amigos. No es fácil vivir con las falsas relaciones. ¿Me está siguiendo? Y vemos que Adullam quiere decir reposo. Pero también Adullam tiene un significado al que no se le presta mucha atención. ¿Qué quiere decir? Lugar de justicia. Lugar de justicia. Y hago paréntesis aquí, porque aquí podemos sacar algo importante. En el lugar de reposo, en la cueva, las cuevas eran casas subterráneas. Esa cueva se cree estaba cercano al lugar donde David había vencido a Goliat, unos 3 kilómetros de distancia. Es decir, que ese lugar de reposo era para David un lugar de recuerdo. La energía y la conexión donde un día venció a Goliat, eso tenía que haber llegado hasta allí. Y allí, a ese lugar, llegan los endeudados, llegan los marginados, llegan
los afligidos, llegan los que se encontraban en amargura de espíritu. Y usted dirá, ¿por qué? A veces nosotros decimos, ¿por qué Dios me permite vivir este proceso? ¿Sabes por qué Dios te permite el proceso? Los procesos humanamente son considerados procesos que te hacen descender. Lo relacionan con descendencia. Alguien que está en proceso no se le mira con una visión de crecimiento, aunque bíblicamente es crecimiento. Humanamente se le mira con una visión de obstáculo. Y en el caso de David había permitido que yo llegase al lugar de reposo, porque allí en el lugar de reposo también era un lugar de justicia. Y en ese lugar de justicia iban a llegar los endeudados, iban a llegar los afligidos, iban a llegar los marginados, iban a llegar los que ya no deseaban vivir, los que ya no deseaban vivir. Estamos hablando de cerca de 400 hombres. Y dice la palabra que a David lo nombran jefe. Oye, ¿cómo es esta cosa? A mí me ungieron para ser rey de Israel, pero me están nombrando jefe de gente que se quiere morir. Me están nombrando jefe de gente endeudada que tengo yo que darles de comer. ¡Qué gran cosa! ¡Qué gran cosa pudo haber dicho David, ¿no? ¿Y sabe lo que quiere decir la palabra justicia? La palabra justicia viene de la palabra hebrea sedaká. Y sedaká tiene que ver con hacer justicia. Ay. Sedaká tiene que ver con hacer justicia. Hacer justicia está fuertemente conectada, aunque de forma antagónica, opuesta a la palabra caridad. En Occidente, la palabra caridad es hacerle un bien a alguien, pero ese alguien se hace automáticamente deudor del bien que recibió. ¿Me está siguiendo? Alguien que es caritativo o que presta una caridad es alguien que le hace un bien a alguien, pero ese alguien que recibe el beneficio termina siendo deudor de aquel quien le presta el beneficio. Hacer justicia en Israel es hacer un bien a alguien de forma obligatoria, pero ese alguien no se hace deudor de nada ni de nadie. ¿Me está siguiendo? No se hace deudor de nada ni de nadie. Mientras que en Occidente está bien, necesitas dinero, aquí está, me lo tienes que pagar al fin de mes. ¿Ok? En Oriente es mi obligación ver a alguien que necesite, es mi obligación y ayudarle. Y entonces no me debe nada, porque más bien es mi obligación. Fíjate cómo cambia el derecho. ¿Me está siguiendo? Dios lleva a David al lugar de reposo, al lugar de justicia, para hacer justicia. Y la forma de hacer justicia, ¿David tenía plata allí? No. ¿David tenía un ejército allí? No. ¿David tenía trono allí? No. ¿David tenía cómo ayudarlos allí? No. ¿Cuál era la necesidad principal de ellos? La necesidad del alma, de las emociones, del intelecto. Gente que almáticamente estaba mal. ¿Y qué tenía que hacer David? Hacer justicia, darles de lo que él tenía. ¿Que estaba siendo seguido? Sí,
Que quería llorar, sí. Que de pronto quería gritar, sí. Pero no era momento para llorar. No era momento para quejarse. Era momento para hacer justicia. Porque el hacer justicia te promueve. Porque ayudar al prójimo te promueve. Porque cuando tú das una palabra, tú estás siendo promovido, tú estás haciendo justicia. Porque cuando tú caminas en obediencia, tú estás haciendo justicia. Porque el propósito del don que Dios te entrega es hacer justicia. Es entregarlo a alguien para que ese alguien pueda despertar, para que ese alguien pueda ser avivado, para que ese alguien pueda ser activado, para que ese alguien pueda ser resucitado. Y a través de esto, ¿qué sucede? Que Dios te va promoviendo. David es nombrado rey, jefe de estos 400 endeudados, pero David tuvo que trabajar en ellos el carácter. David empezó para ellos un proceso de restitución, de transformación, de metamorfosis, de cambio de mente, de cambio en la manera de pensar. Ya ellos no tenían que pensar como deudores. Ya ellos no tenían que pensar como desgraciados. ¿Me está siguiendo? Alguien cuya desgracia, cuya gracia no lo alcanza. Ya ellos no tenían que pensar como que no eran dueños de nada y no eran merecedores de nada. Ahora en ellos se había activado un propósito de vida. Dios había ungido a David para un propósito específico. Y el propósito específico de David los alcanza automáticamente a todos. Si David hubiese sido rey, esta gente hubiese muerto inerte, sin dar fruto, sin ver los propósitos alcanzados, sin saber que en ellos había potencial, que sin saber que ellos podían hacer cosas grandes a través de las destrezas que tenían en sus manos. Pero justo en la cueva era el lugar adecuado para poderse encontrar con el destino profético, con el propósito. Las cuevas muchas veces representan cautiverio, el alejamiento, cobardía muchas veces. Pero si Dios te permite vivir y experimentar un lugar de aislamiento, no te veas como un cobarde. Es el lugar donde Dios precisamente está renovando tu mente, está renovando tu manera de pensar, te está potenciando. Algo Dios está tratando. ¿Y qué vemos? Pero por eso es importante conectarse con un David, con los hombres de Dios, con hombres ungidos. ¿Me está siguiendo? Hay gente que prefiere conectarse con los Saúl que con los David. Y aquí es donde hay que tener discernimiento. ¿Quién estaba en el trono? Saúl. Y de seguro que muchos querían los beneficios del trono. Pero los que estaban conectados a David, aparentemente lo que les esperaba era la muerte. El punto es que estos serían destituidos y estos serían promovidos. Porque no se trata de quien quiere ni de quien puede, sino de quien Dios tiene misericordia. De quien Dios tiene misericordia. ¿Me está siguiendo? Conéctate con gente cuya unción no sea rancia. ¿Me estás siguiendo? Que te ayude a ser mejor, que te inquiete a crecer y que te haga creer en lo que Dios sembró en tu vida. Gente que no te trate siempre como pollito. ¿Me estás siguiendo? Gente que cree en ti, que no se interesa en tu pasado. Tu pasado fue una escuela también, pero no tienes por qué hacerte esclavo de tu pasado. David pudo haber dicho: no, ¿qué voy a hacer yo con ustedes? Más bien yo corro peligro aquí. Lo interesante es que 3 de ellos, en una oportunidad David tenía sed, dijo: ¿quién de ustedes
Estos fueron y deshacieron con el pueblo filisteo, arriesgando su vida, y le trajeron agua a su jefe. Cuando David dice eso, él dice: yo no soy digno de beber esta agua. Esta gente estuvieron dispuestos a morir por traerme agua. De la gente que nadie quería, a la que nadie quería. Resulta ser que estos estaban dispuestos a morir por él. Estaban dispuestos a morir. Y David terminó derramando el agua, no como un acto de soberbia, sino como un tipo de gratitud a Dios y de ofrenda a Dios. Yo no me merezco esto. ¿Dónde están los David? ¿Y dónde están los valientes de David? ¿Dónde están los valientes? Este lugar se puede tomar como un lugar de reposo, como una cueva, pero aquí hay promesa. Aquí hay promesa. Y esa promesa reposa sobre sus vidas, sobre la vida de la pastora, de la ungida, que para muchos no entienden que porque usted, ¿cómo es usted pastora? Número uno, que es mujer. Número dos, que esto, que lo otro. Eso no es mi trabajo. Si Dios la ungió, Dios la ungió. Amén. Que van a salir pastores de aquí, sí. Que no va a ser mañana, no. Ni pasado tampoco. Porque todo tiene su tiempo. Pero si tú estás allí sentado, es porque algo Dios va a hacer con tu vida. Y aquí yo veo pastores, y lo más hermoso es que usted lo anhela. Me alegro escuchar testimonios y ver en el espíritu el anhelo que usted tiene por crecer, por aprender, por desarrollarse en Dios. Eso lo pone Dios. Pero mucho cuidado, porque si hay algo que levanta al enemigo para tratar de arrebatar de ti, es una palabra de reino, no es cualquier palabra. Los van a querer dividir, van a querer sembrar discordia, van a querer envenenar. Pero ustedes, algo muy claro que yo tengo con todos los hombres de Dios es que ninguno es perfecto, y eso no daña mi corazón. Ni yo me veo como perfecto. Y no me daña. ¿Sabes por qué? Bíblicamente no hay uno que lo sea. Uno de los peores errores que se enseñó fue hacer creer que todos los hombres de Dios eran perfectos. Y usted se da cuenta que todos cometieron errores. Todos. Usted, mientras una pintura de óleo más cerca la mira, más detalles le va a ver, más fea la va a ver. Y mientras más lejana, más hermosa. Pero cuando se acerca, eso lo pueden decir ustedes, porque ustedes conocen y saben. ¿Qué sucede? Los padres saben los hijos saben cómo se despiertan sus padres. Saben que si les gusta el café es tibio, frío, y cuando no lo tiene tibio, ¿cuál es su reacción? ¿Me está siguiendo? Dejan de ser padres, lo siguen amando. Así son los padres espirituales. No esperes tener uno perfecto. No esperes tener una perfecta, pero eso sí, los hombres de Dios son humildes. Humildes no es cuestión de andar por ahí con la mal trajeado, ¿no? No. Tiene que ver con un hombre que sabe que cuando comete un error,
y la capacidad para pedir perdón, pero una capacidad honesta. Oye, me equivoqué. Un humilde es alguien que vive para Dios, no vive para él. Necesitamos de gente